La bicameralidad puesta a prueba. En este video se recogen 9 puntos a favor de la bicameralidad, así como 9 contrapuntos que tratan de desbaratar cada uno de esos argumentos. Les pido, por favor, encuentren argumentos que logren persuadir esta presentación para que así por convicción podamos ayudar y apoyar a la bicameralidad. Empecemos con el argumento número 1. Se dice la bicameralidad evita que se saquen leyes por insistencia a la fuerza cuando el presidente las ha observado. ¿Qué quiere decir la observación? En sencillo, el Congreso puede aprobar una ley y lo manda al Ejecutivo para que lo promulgue. Sin embargo, si el Ejecutivo encuentra que hay observaciones que se tienen que hacer o correcciones, entonces se realiza lo que se llama que el presidente observe la ley. Lo manda de regreso al Congreso con las observaciones para que así el Congreso pueda subsanar. Sin embargo, el Congreso puede también decidir que no quiere realizar ningún cambio y lo aprueba así tal como está. Eso se llamaría la aprobación por insistencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Para poneros un ejemplo, ¿recuerdan la ley que aprobó el Congreso, de manera intempestiva, por cierto, donde se podía liberar a los mayores, a los presos mayores de 65 años, que era claramente para beneficiar a Fujimori, a Alberto Fujimori? El Ejecutivo lo observó y lo mandó de regreso. Ahora, el problema es de que, vamos a ver cuál es la raíz del problema, el artículo 108 de la Constitución, que nos dice el procedimiento que les había eh, explicado. Y aquí al final dice, reconsiderada la ley por el Congreso, su presidente, el presidente del Congreso, la puede promulgar con el voto de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso. Es decir, que con la mitad más uno, es decir, con 66 votos, pasarse, pueden pasar a un lado o pasar de las observaciones del presidente y aprobarlo como sea. Y esto no está bien porque en otras democracias, cuando el presidente ha observado una ley, entonces se pide que ya no sea 66 votos o que ya no sea la mitad nomás del Congreso, sino que sea una mayoría mucho más amplia la que tenga que aprobar por insistencia. Esa es la raíz del problema en este caso en particular. Entonces, ¿cuál sería aquí la contrapropuesta? La alternativa sería reformar dicho artículo de la Constitución para que así la aprobación por insistencia ya no requiera solamente la mitad, sino que requiera 2/3 de los votos. 2/3 equivale a 87 votos. Es decir, si el Congreso de todas maneras quiere aprobar esa ley por insistencia, ya no lo hace solamente con la mitad, sino que lo hace con 87 votos, lo cual es, bueno, razonable. Entonces, para esto no se necesitaría la bicameralidad. Se puede hacer con esta relativa pequeña reforma de la Constitución. Pasemos al argumento número 2. La bicameralidad evita que se saquen leyes sorpresa y al caballazo, es decir, intempestivamente. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema con esto? Históricamente ha sido de que la Junta de Portavoces del Congreso, es decir, los representantes de cada bancada, ha constantemente exonerado de segunda votación los proyectos aprobados, porque normalmente se aprueban, tiene que hacer doble votación, o sea, se aprueba en una sesión y luego se vuelve a aprobar en la siguiente sesión. Pero muchas veces la Junta de Portavoces ha exonerado de segunda votación y eso quiere decir que también ha exonerado que este proyecto aprobado se haga público para que pueda ser parte del escrutinio público y simplemente en una noche cualquiera se aprueba y se manda al Ejecutivo. Entonces, para evitar eso, creo que aquí la modificación sería no a la Constitución, sino al reglamento del Congreso. ¿Cuál es la alternativa aquí? La alternativa es modificar el artículo 31A2 del reglamento del Congreso para que así la Junta de Portavoces ya no pueda exonerar proyectos de ley de segunda votación. Y así ya no puede haber proyectos que se aprueben al caballazo o intempestivamente. Se preguntarán entonces, ¿pero qué pasa si necesitamos exonerar una ley urgentemente? Bueno, en ese caso podríamos pedir de que se exonere en segunda votación siempre y cuando se logre un consenso bastante amplio. Por ejemplo, 5/6 de los votos en el Pleno del Congreso. Ya no sería el grupo de la Junta de Portavoces, sino sería en el Pleno del Congreso alcanzando 108 votos. Con eso se puede exonerar, porque no olvidemos de que al exonerarlo se pierde el plazo en que supuestamente hay escrutinio público. Y eso no se debe tomar a la ligera, porque a veces son los medios, a veces somos nosotros, o incluso la publicación de los proyectos aprobados en el portal del Congreso. Si se aprueba leyes a oscuras y intempestivamente, entonces ni siquiera vamos a saber qué clase de legislación están haciendo los congresistas. Y si no es porque algunos se quejan al respecto, nunca nos enteraríamos. Entonces, para resumir, que ya no hay que permitir que sea la Junta de Portavoces la que exonere, y si necesariamente se necesita exonerar, entonces que sea a través de un consenso amplio en el Pleno, para casos de emergencia. El argumento número 3 a favor de la bicameralidad nos dice, la bicameralidad evita que se legislen leyes inconstitucionales. ¿Cuál es el problema de raíz aquí? Verán, cuando hay una ley que se
se sospecha inconstitucional, entonces se realiza una llamada acción de inconstitucionalidad. Hay diferentes entes que pueden hacerlo. Lo más sencillo es de que el mismo presidente, o que el Poder Ejecutivo, se dé cuenta de que una ley aprobada es inconstitucional o tiene vicios de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué hace? Va al Tribunal Constitucional y le dice: Tribunal Constitucional, esta ley me parece que es inconstitucional, por favor revisa. El problema que afrontamos en este momento es de que durante ese proceso en que el Tribunal Constitucional revisa si es que la ley en efecto es inconstitucional o no, esa ley sigue activa y sigue causando daño. Entonces, ¿por qué se da esto? Aquí va la raíz del problema. En el Código Procesal Constitucional está el artículo 105, y que dice: la improcedencia de medidas cautelares. Es decir, el Tribunal Constitucional no puede suspender los efectos de esta ley, que puede ser perniciosa, en caso sea inconstitucional. No puede suspender sus efectos, así que es como que el presidente se queda con los brazos cruzados. Y todos nosotros nos quedamos cruzados, porque imagínense el daño que hace que se apruebe una ley inconstitucional. ¿Cuál sería la alternativa aquí? La alternativa es realmente simple. Hay que modificar ese artículo en el Código Procesal Constitucional para permitir que el Tribunal Constitucional pueda suspender los efectos de esa norma observada, o al menos en esa norma que el tribunal está observando, hasta que se realice la emisión de la sentencia. Entonces, de esa manera, la ley que está siendo investigada, observada por el tribunal, ya no causa daños. Entonces, para esto no necesitamos bicameralidad, solo necesitamos modificar ese artículo del Código Procesal Constitucional. Vamos al argumento número 4. La bicameralidad traería un Senado revisor y los senadores tendrían otro perfil. Bueno, aquí, la Comisión Tuesta proponía los siguientes requisitos extras para los candidatos al Senado. Los de siempre, ¿verdad? De que sean peruanos de nacimiento, de que tengan derecho al sufragio, y lo que era extra, solamente para los del Senado, era tener 35 años. Y eso era todo. El único requisito extra. No se pedía ni trayectoria reconocida, ni estudios especializados, ni tampoco años de experiencia. Cuando se suponía que la Cámara del Senado iba a ser la Cámara revisadora de las leyes, donde estaban los expertos y eruditos. Pero no, en realidad no hay tal requerimiento que pida que la persona sea experta, o que tenga trayectoria, o que sea un erudito. Y aquí vale una acotación, que realmente no se puede exigir requerimientos académicos a los miembros del Congreso, pues ello iría en contra del principio de representatividad. Imaginen, por ejemplo, que existe un líder de una comunidad y que la comunidad quiere escogerlo, pero esa persona no tiene estudios secundarios o superiores. ¿Deberíamos impedir que esa persona que sí representa a su comunidad forme parte del Congreso? Pues parece que no. Definitivamente no en la Cámara de Diputados. Quizá en la Cámara de Senadores sea algo más controversial, pero supongamos que no se puede, que no podemos exigir esa clase de valla para los senadores. Y ya que nos chocamos con esta raíz del problema, una forma de solucionarlo de una manera alternativa es que, ya que no podemos pedir requisitos altos de entrada para los congresistas, que todo ese requisito recaiga sobre sus asesores, porque el congresista se rodea de los asesores, quienes probablemente le aconsejan si es que lo que está pidiendo es viable o no es viable, y le aconsejan para que todo lo que proponga pueda ser constitucional, sea económicamente viable, y le dan diferentes opiniones expertas al respecto. Entonces, ¿la alternativa cuál es? Que la excelencia académica recaiga sobre el cargo del asesor parlamentario, y que este asesor parlamentario, que el cargo de asesor parlamentario o el puesto de asesor parlamentario solamente sea accesible vía concurso público de méritos, para que así no sea que a dedo, como ahora, que el parlamentario escoja a quien desea como su asesor. No. Ahora, bueno, en esta alternativa se pediría que sea a través de un concurso público de méritos y solamente accederían los mejores. Por ejemplo, podría exigirse de que al menos sean egresados de una universidad que esté reconocida por la SUNEDU, por ejemplo. El punto aquí es de que el senador, por ser senador, no te garantiza de que va a ser una persona erudita o experta. Así que no es de que los senadores tienen otro perfil. El argumento número 5. Dice: la bicameralidad traería un Senado revisor para mejorar la calidad de las leyes. Ahora, ¿recuerdan lo que acaba de ocurrir? Tras la disolución del Congreso, ¿qué quedó sobreviviendo? La Comisión Permanente, como ente revisor de los decretos de urgencia, donde el Poder Ejecutivo enviaba un decreto de urgencia, o emitía un decreto de urgencia, y la Comisión Permanente no podía detenerla, pero al menos la tomaba y la revisaba, y hacía un informe al respecto. Ahora, preguntamos con toda sinceridad, con el perfil de los congresistas que han estado en la Comisión Permanente, y con todo el presupuesto que gastaron, que fue grandísimo, sin hablar de las contrataciones que hicieron, ¿fueron sus informes realmente de calidad?
Eso es algo objetivo. O sea, solamente porque pertenecían a esta Cámara Especial, en este caso era la Comisión Permanente, pero solamente los congresistas por pertenecer a una comisión especial hacen informes de calidad. Mm, Eso está para analizar. Entonces, ¿qué alternativa se podría plantear aquí? Se podría plantear, para garantizar, o al menos para promover la calidad en las leyes, en lugar de un Senado, se podría promover, modificar el reglamento del Congreso. ¿Para qué? Para exigir un checklist de evaluación de los proyectos de ley, de tal manera que se verifique que pasan el filtro de constitucionalidad, de necesidad, de utilidad e impacto, oportunidad, costo-beneficio, claridad normativa, etcétera, etcétera. Y todo esto no lo acabamos de inventar, sino que ha sido propuesto, de hecho, la propuesta número 13 del Partido Morado. También debemos considerar de que en el 2016 también fue propuesto por el entonces congresista Alberto de Belaunde. Él pedía, bueno, en su proyecto, pedía que se cree una oficina de estudios económicos para poder analizar la viabilidad económica de los proyectos de ley que estaban en preparación. ¿Y para qué? Para fomentar leyes de mejor calidad. Entonces, esto sería algo más concreto, en lugar de esperar a que la ley ya está hecha y llevarlo al Senado, y el Senado quizá mejorar su ley. Entonces, aquí hay una alternativa. El argumento número 6 dice, la bicameralidad traerá un Senado que evitaría vacancias express. ¿Por qué? Porque sería el Senado quien se encargaría del juicio político. Ahora, aquí es importante ver otros modelos en otros países. Por ejemplo, tenemos el modelo de antejuicio en el modelo unicameral también, como ahora Perú, pero en el modelo unicameral de Corea del Sur. ¿Qué es lo que hace Corea del Sur? Bueno, a diferencia de Perú, donde el Congreso con 87 votos podía vacar al presidente, lo que hacen en Corea del Sur es, con 2/3 de los votos, no vacan al presidente, sino que el presidente queda suspendido. Y quien decide si es que la acusación que hizo el Congreso es válida o no es válida, si procede o no procede, es el Tribunal Constitucional. Entonces, es el Tribunal Constitucional el ente que evalúa la acusación y que al final resuelve o vacar al presidente que había quedado suspendido o resuelve desestimar la acusación y que el presidente recobre sus prerrogativas y vuelva, que la suspensión quede nula. Entonces, ya no es el Senado, sino el Tribunal Constitucional, que se supone que es un ente que no está politizado, a diferencia del Senado, que por cierto el día de hoy el Senado en Estados Unidos acaba de salvar al presidente Trump del impeachment, de la vacancia, que se había iniciado. Lamentablemente el Senado está politizado porque está compuesto de grupos políticos, mientras que el Tribunal Constitucional es un ente de consensos. Y vamos a pasar adelante para ver cuáles serían las propuestas para también promover de que el tribunal esté lo menos politizado posible. Y aquí la alternativa, bueno, una alternativa antes de ir a estas es de la que hizo el presidente Vizcarra, de que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional sea de una manera transparente y pública. Eso es número uno, por supuesto, que ojalá se apruebe pronto. Número dos, aquí sería, como aquí presentamos, reformar el artículo 201 de la Constitución para que los miembros del Tribunal Constitucional ya no sean 7, sino pasen a ser 9. De hecho, en Corea del Sur también son 9 los miembros del Tribunal Constitucional, de tal manera que hay más espacio para diálogo y consenso. También reformar el artículo 100 de la Constitución para que el antejuicio constitucional esté a cargo del Tribunal Constitucional. Porque en este momento, como está la Constitución ahora, el antejuicio está a cargo del Congreso. En el modelo bicameralidad, en el modelo bicameral estaría a cargo del Senado. Pero la reforma que aquí se propone es de que el antejuicio constitucional esté a cargo del Tribunal Constitucional. El argumento 7 dice, la bicameralidad abriría la posibilidad de la renovación por mitades del Congreso. Pues bien, la idea es que al tener la bicameralidad podríamos renovar la Cámara de Diputados a la mitad y quedarnos con la Cámara de Senadores intacta o renovarla parcialmente. Pero no es necesario tener un Senado para poder renovar el Congreso. De hecho, acabamos de tener unas elecciones donde se renovó todo el Congreso sin necesidad de tener el Senado, solamente que quedó la Comisión Permanente en funciones. Y no se acabó el mundo. No es necesario que el Senado esté instalado para poder introducir la renovación del Congreso. Ahora, acá hay un pequeño paréntesis, porque a veces se escuchan la renovación por mitades o la renovación por tercios. Um, La renovación
normalmente se piensa hacerse cada mitad de mandato. Por ejemplo, si el periodo dura 5 años, entonces la renovación sería cada 2 años y medio. Ya, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se renovaría? Algunos dicen al 100%, otros al 50%, otros dicen que sea un tercio del Congreso que se renueve. Ahora, luego de ver algunas estadísticas, aquí pensamos que la renovación debe ser al 100%. ¿Por qué? Porque en este momento el método de reparto que tenemos, la cifra repartidora, sufre mucho porque hay muy pocos escaños y al momento de hacer la repartición cae en el problema de la sobrerepresentación. Por eso tenemos partidos de que tú dices, uno piensa, ¿cómo sacaron tanta mayoría si es que a nivel nacional no tenían esta clase de representación? Bueno, es porque, aunque no lo crean, tenemos muy pocos escaños en el Perú. Ahora, eso se da con el problema de tratar de repartir 130 escaños, que es el tamaño del Congreso actual. Ahora, imagina si intentásemos repartir al 50%, es decir, la mitad de 130, digamos 66. Si con 130 era insuficiente y era trágico, imagina tratar de utilizar el método de reparto con solamente 66 escaños. Eso ya es casi apocalíptico y caeríamos en una sobrerepresentación, pero inmanejable, y habría mucho descontento. Por eso, aquí pensamos que la renovación tiene que ser necesariamente al 100%. Entonces, el argumento de que se necesita Senado para la renovación por mitades, aquí no nos parece válido. Y la alternativa para nosotros es bien sencilla. Simplemente se tiene que reformar el artículo 90 de la Constitución, agregando una sola línea, pequeñísima. Es, el Congreso se renueva conforme a ley. Listo. Con esa línea en la Constitución ya queda la puerta libre para, a través de una ley que ponga los detalles, se pueda decir, ok, el Congreso se renueva cada cierto tiempo, tantos escaños, de esta manera. De tal manera que la renovación por mitades no está, y por mitades me refiero a la mitad del mandato, la renovación a la mitad del mandato no está realmente ligada al Senado o a la bicameralidad. Por cierto, esta línea del Congreso se renueva conforme a ley, no lo hemos inventado nosotros, está basado en el informe de la propuesta de la Comisión Tuesta. Si es que tienen el PDF, pueden ver la página 99. El argumento 8. Dice, la bicameralidad se usa en otros países democráticos. Ok, ¿y? El que se use la bicameralidad en otros países debería ser como la antesala para que uno explique los argumentos de fondo. Ok, estos países lo usan y esta es la razón por qué. Pero que lo usen, simplemente que lo usen, no es un argumento sólido en sí mismo. Porque, por ejemplo, podríamos decirles que acá en estos países democráticos se usa el modelo unicameral. Por ejemplo, en América del Sur, que por cierto tiene 51 millones de habitantes, mucho más que el Perú. Tenemos también Noruega, tenemos Nueva Zelanda, que por cierto antes era bicameral y se cambió a unicameral. Tenemos también Dinamarca y Suecia. Así que el argumento de que la bicameralidad se usa en otros países democráticos, pues, pero explícame cuál es el fondo, cuál es el argumento de fuerza, no solamente de forma. Y el último argumento, dice, la bicameralidad permite complementar la mirada local de diputados con la visión nacional de senadores. Es decir, los escaños que se reparten por departamento y los escaños que se reparten a nivel nacional. Ahora, recordemos cuál era la propuesta de la Comisión Tuesta para la conformación del Senado. La propuesta de la Comisión Tuesta decía, ok, que el Senado sea 50 escaños, que 26, aquí a la izquierda, que 26 sean elegidos en distrito o por distrito uninominal. ¿Qué quiere decir esto? En resumen y en bastante simple, es de que el candidato más votado de cada departamento sea el que entre. Supongamos que en Lima el más votado fue el partido Podemos. Ya, entonces el candidato al Senado por el partido Podemos entra ahí. Entonces, así se llenan 26 escaños de los 50 a través del distrito uninominal y uninominal porque se escoge solamente a una persona, el más votado. En inglés, esta técnica se llama The Winner Takes It All. Todo va al ganador. Una vez que se llenan esos 26 escaños, nos quedan 24. ¿Cómo llenamos esos 24 escaños? Entonces, la Comisión Tuesta decía, ok, esos 24 restantes hay que llenarlos a través del Distrito Nacional Único. Es decir, de que va a salir el ranking de qué tan popular era cada partido a nivel nacional, no por departamento, sino a nivel nacional. Bueno, de acuerdo a ese ranking, de acuerdo a esos porcentajes, se asignaba los escaños
correspondientes. En este caso tendríamos que repartir 24 escaños basados en ese ranking de preferencia nacional. Ya no por departamento, sino a nivel nacional. Entonces aquí hicimos una simulación de cómo hubiese sido el resultado final del Senado si es que se hubiese aplicado en las elecciones que acabamos de tener de Parlamento en el 2020. Aquí, ¿cómo hubiese sido la conformación del Senado con los resultados de las elecciones 2020? Aquí está. Entonces, si vemos a la izquierda, dice, recordemos que tenemos 26 escaños que tenemos que repartir por distrito uninominal, es decir, el partido más votado es el que lleva el senador ahí. Supongamos en Lima hubiese sido Podemos, de Urresti, Amazonas hubiese sido el Frente Amplio, en Ancash hubiese sido Somos Perú, La Libertad hubiese sido Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera. Y así se hubiesen llenado 26 escaños. Porque el que tiene más votos se llevaba el escaño. Ahora, a la derecha vemos los 24 restantes. Para estos 24 hemos usado una simulación de cifra repartidora. Si ven el link que está ahí abajo del texto, pueden visitarlo y pueden ustedes mismos verificar que esto coincide. Entonces, de acuerdo a la popularidad nacional de los partidos, se reparten los 24 escaños restantes. Entonces, cuando hacemos la suma de estos 26 escaños que repartimos por distrito uninominal y los 24 escaños que habíamos repartido por distrito único nacional, ¿qué nos queda? Nos queda este pie que tenemos aquí del Senado de 50 escaños. Y aquí se dan cuenta cómo, por ejemplo, Unión por el Perú, el partido de Antauro, le tocan 9 escaños del Senado, y Acción Popular también le tocan 9 escaños, y Alianza por el Progreso también le tocan 9 escaños, y por ejemplo al Partido Morado le tocan 3 escaños, al FREPAP le tocan 6 escaños, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes comparan esto con la distribución nacional, aquí en el lado derecho superior, se asemeja esta distribución del Senado se asemeja a la visión, es un reflejo o una distorsión de la preferencia nacional. Bueno, estos son los datos, y aquí se ve de que el Senado no sería un reflejo de la preferencia nacional. De hecho, por ejemplo, si ven en el lado superior derecho, UPP, que antes le había tocado, que era el tercero desde abajo, resulta ser uno de los primeros en el Senado. O sea, ¿se imaginan un Senado así? De tal manera que no se puede usar ese argumento de que el Senado, así como lo ha propuesto la Comisión Tuesta, sería un reflejo complementario y que nos daría un reflejo nacional. Porque no es así. ¿Nos da el Senado una visión de las preferencias a nivel nacional? No. Entonces, aquí, ¿cuál es la alternativa? En lugar de crear escaños para el Senado, en este caso habíamos dicho 50, ¿verdad? En lugar de hacer eso, mejor aumentemos la cantidad de escaños en la Cámara Única que tenemos ahora. Por ejemplo, en este momento tenemos 130. Si esos 130 les sumásemos 50, tuviésemos 180. Y sería mucho mejor, en una sola Cámara, tratar de repartir los 180 escaños en lugar de tener 130 y aparte 50 para el Senado. No es lo mismo tener dos cámaras y a tener una sola con muchos más escaños. Por eso la alternativa aquí es de que dos cosas cruciales. Una, aumentar el número de escaños. Sé que no es popular, pero en verdad para la representación esto es crucial. Aumentar el número de escaños de la Cámara que tenemos en este momento, la Cámara Única. Y además, quebrar los distritos grandes, como por ejemplo el de Lima, para que este distrito grande de 36 escaños actualmente se parta en distritos que tengan como máximo 5 escaños. Así, con más escaños y con más distritos, el método de reparto, o de la cifra repartidora, que creo que muchos hemos escuchado al respecto, al final, cuando haga el reparto, con más escaños y con más distritos, el resultado final será más cercano a la preferencia nacional. Y la gente realmente verá de que coincide la preferencia nacional con la proporción de las bancadas en el Congreso. Por cierto, esto tampoco lo hemos inventado nosotros, el aumentar los escaños y quebrar los distritos para que sean de máximo solo 5 escaños, es parte de la propuesta de la Comisión Tuesta, que más o menos había calculado como 150.000, un escaño por cada 150.000 electores. Ahora bien, ¿hay más razones a favor de la bicameralidad? O, por favor, convénceme, por favor, plantea esos argumentos y desbarata también los contraargumentos. ¿Para qué? Para que podamos defender la bicameralidad, pero por convicción.
Caso contrario, solo nos queda desde aquí desbaratarla. Pero si ustedes tienen argumentos de fondo y muy convincentes, entonces me subo a su me subo a su escaño, no, me subo a su lucha y también abogaré por la bicameralidad. Caso contrario, solamente me queda abogar por las otras reformas alternativas menos controversiales que acabamos de demostrar. Bueno, que sea una colaboración para llegar a una convicción mucho más profunda. Espero que haya sido de ayuda.